Un segundo. Muy bien. Bueno, shalom, shalom a todos. Bienvenidos, con mucha alegría. Nuevamente vamos a estar atentos a la clase del día de hoy. Quiero Rabia se encuentra en la sala y les recuerdo que vamos a estar estudiando sobre el fundamento, el principio de Maimónides número 12, que sobre el tema las naciones y la era mesiánica. Baruch Hashem, muy interesante el tema, y les recuerdo que en la parte final hay espacio para preguntas, comentarios, y es justamente lo que estamos aprendiendo, que es muy bueno sacar apuntes, notas, porque, por ejemplo, estamos teniendo este caso que el Rab nos hizo un test, un examen, y la verdad muchos no lo pasamos, porque a veces se nos escapa a escribir la fuente, y es ahí. Entonces, es muy bonito que apuntemos. Y así es, querido Rab, bienvenido, qué alegría verle, y adelante. Shalom, Rabino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha muy bien? Según Zoom se mira bien. Ok, se mira, se escucha. Ok, vamos a iniciar. ¿Está grabando? Ok. Esta es la segunda entrega del tema que corresponde al principio número 12 de Maimónides. La semana pasada mencionábamos que cada uno de los principios, al menos Hasidismo lo explica de esta forma. Hasidismo explica que Maimónides no quiere darnos 13 credos de forma que sepamos que Dios existe, que se llama Dios, Hashem, etc., que hay que conocerlo, que se revela al ser humano a través de la profecía específica al pueblo judío a través de Moisés, a través de la Torá, que no posee cuerpo, que no... y así cada uno de los principios. En realidad, explica el hasidismo que el propósito de Maimónides no es venir a decirnos simplemente 13 credos, sino que viene a explicar de cómo Dios se manifiesta en nuestro mundo a través de 13 formas. Hay quienes hacen la pregunta, digamos, ¿por qué 13? No hay una respuesta clara. Maimónides no dice por qué 13, pero en hebreo el número 13 se corresponde también con el número 1, la palabra ejad. Y esto, digamos, quizás esto es lo que tenía Maimónides en mente al hacer 13 principios, porque en sí mismo, cada uno de los 13 principios habla de Dios mismo. Siempre nosotros vamos a hablar de Dios y no específicamente de nosotros. No somos el foco, sino Dios mismo. Ahora, el ser humano tiene una relevancia, tiene una importancia, pero esa importancia es en base a Dios, a la conciencia de que es Dios quien generó todo lo creado, que genera todas las cosas, todo momento, etcétera, etcétera. Y el tema de Mashiach no se escapa de ser también un tema que gira alrededor de Dios mismo. En la clase pasada comentamos cómo Mashiach, yo dije, no vamos a hacer una clase, generalmente ustedes ya han estudiado los 13 principios, seguramente ya han estudiado Maimónides y también han estudiado qué es lo que tiene que decir Mishneh Torah y también a qué se refiere, sino que cuál es la tarea máxima que viene a hacer Maimónides, que viene a ser este individuo. Es un monarca que va a usar la Torá, los preceptos, para inspirar al pueblo judío que no se encuentra cumpliendo hoy en día Torah y Mitzvot. Va a inspirar al pueblo judío en el exilio, va a inspirar, y luego de allí va a llevar, va a causar una revolución espiritual en el pueblo judío, una revolución espiritual tan natural, no sobrenatural, no va a ser nada sobrenatural, sino que algo natural,
de causa que los judíos sigan a este líder y vayan a la tierra de Israel. Todos los judíos van a aceptar, van a percibir, van a saber que este es el líder que hemos estado esperando por tanto tiempo. Que este líder, a través de sus capacidades y sus talentos, va a lograr que construyamos el templo. Que, entre paréntesis, ¿por qué tanta importancia de construir el templo? Eso lo quiero tocar, no lo quiero tocar ahorita, pero sí luego, unos minutos, ya dentro de un poquito. Y luego que construye el templo se revela, se manifiesta algo especial en el pueblo judío, que es esa conexión de la esencia de Dios y el pueblo judío. Es vista, es percibida por todo el mundo, por las naciones. Entonces, Mashiach inicia un trabajo ahora también de refinamiento universal. Durante toda esa tarea ocurre una segunda etapa, que es la segunda etapa de la era mesiánica, donde ocurre la resurrección de los muertos, que es un tema que el último tema que vamos a tocar, porque Maimónides lo divide, la era mesiánica, la era del Mesías y la resurrección de los muertos, la divide en dos. Primero trae la idea del Mashiach y luego trae la resurrección de los muertos, y eso también tiene otra razón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el templo? Y esto tiene que ver con el tema de esta noche. ¿Cuál es la relevancia de Mashiach para todo el universo? Pero enfoquémonos en las naciones no judías. ¿Por qué este monarca es un monarca que va a tener un alcance y va a tener algo que decir y que sea escuchado, incluso por aquellos que no son parte que no pertenecen, por así decirlo, a su jurisdicción? ¿Cómo es qué es lo que tiene que decir que tiene que ver con ellos? En el Tanaj, te voy a poner un poco picante esto, en el Tanaj encontramos textos, ya sea en la porción de Balak, donde habla Bilán, visiona al Mesías primario, David el rey, y el Mesías futuro, que es el rey Mashiach, el rey, este monarca que trae esta redención al pueblo judío, y posteriormente también una redención que tiene que ver con todo el mundo. Y trae un texto, me dice, dice, Bilam va a destruir a todos los hijos, todos los descendientes de Shet. Es decir, trae Rashi, los explicadores, que va a destruir a toda la humanidad. Literalmente. O sea, va a destruir a toda la humanidad. Karkar. La palabra karkar es un poco raro. Tenemos un problema. La palabra karkar, en hebreo, no significa precisamente destruir. Karkar kol ben el Shet. Y en varios profetas se alude como que cuando este monarca aparece, este gran líder aparece, quien no esté de acuerdo va a sufrir las consecuencias, y las naciones van a sufrir consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está ese Dios universal de Maimónides? ¿Dónde está cómo encaja lo que está escrito en el Tanaj con lo que Maimónides establece que va a ser la misión del Mashiach, la misión de este individuo, de este monarca, este monarca y maestro de Torah, un rabino? ¿Cómo encaja? Entonces, en las fuentes podemos encontrar diversas interpretaciones, pero todos están de acuerdo que cuando Mashiach aparece, va a haber una idea, un concepto de destrucción de las naciones. Pero dijimos en la clase pasada, ¿cómo encaja esto? Nuevamente, con la idea de un Dios universal, un Dios que todos los van a conocer, dice Maimónides,
que en la última alajá del Mishneh Torah dice, y la tarea de todo el mundo, la función, el trabajo, el quehacer del mundo va a ser aprender de Dios, va a ser conocerlo. Conocerlo no solamente significa saber de él, sino experimentarlo tal cual. Pero si las profecías dicen que entonces van a haber naciones que van a ser destruidas, ¿qué pasa? ¿El Mashiach viene a destruir? ¿O viene, como dijimos en la clase pasada, que no tiene nada que ver la destrucción con él? Si ustedes checan las fuentes, también Mashiach dice, hay fuentes que dicen que Mashiach va a darle palo también a los judíos que no se porten bien. Entonces es algo serio. Sin embargo, el Zohar dice que, por ejemplo, cuando Mashiach viene, y antes que Mashiach viene, van a haber calamidades extremas para el pueblo judío. Y habla de la guerra de Gog y Magog. Muchos dicen la guerra de Gog y Magog va a ocurrir, va a destruir, y bueno, todos sabemos que al pueblo judío no le va a ir nada bien, y en el momento que ya casi estén tirando la toalla, entonces Dios los va a salvar y todas las naciones van a verlo, y wow, qué increíble esto. Pero van a tener que pagar, según la profecía, mucha gente va a tener que pagar las consecuencias, judíos y no judíos. Entonces, ¿qué pasa? El Zohar dice, no precisamente así, no tiene que ocurrir así, sino que perfectamente la redención puede venir de una forma pacífica y tranquila. El hasidismo explica precisamente que la redención completa tiene que venir de forma pacífica, porque si viene de otra forma, no es una redención completa, es incompleta. Entonces, ¿qué pasa con todo el sufrimiento del pueblo judío? Dice así, hay una idea de que las profecías negativas, si el pueblo judío se arrepiente de sus acciones, no necesitan cumplirse. Sin embargo, hay una opinión que dice, el Midrash trae un ejemplo para decir, pero el rey decretó que iba a ser así. Y cuando un rey decreta, entonces tiene que ocurrir. El rey no puede contradecirse. Entonces, Midrash trae una analogía para entender lo que va a pasar, lo que ha pasado con el pueblo judío durante todo el tiempo de exilio. Dice así, para no destruirlos completamente, había un rey, el Midrash trae un ejemplo de esto. Hay un rey que dijo que le dijo a su hijo cometió algo terrible. Y el hijo merecía la pena de muerte por apedreamiento. El rey dijo, voy a matar a mi hijo con una piedra grande. El rey dijo, voy a tirarle una gran piedra. Luego el hijo se arrepintió, el príncipe se arrepintió. Y entonces el rey dijo, bueno, pero yo juré, yo dije que la acción que iba a hacer, no me puedo contradecir. Entonces el rey mandó, como dijo, voy a tirarle una gran piedra, entonces el rey mandó a que hicieran pedazos pequeños de la piedra, pedacitos pequeños, que se hacen añicos la roca, y entonces se la tiraran al chico, para así cumplir el mandato del rey. Eso es lo que ha pasado con el pueblo judío durante todos los casi 2000 años de exilio. Que durante todo el sufrimiento, tanto físico como espiritual, al no poder estar en la mesa del rey, en la tierra de Israel, con el templo construido, cumpliendo los 613 preceptos de forma plena, al no poder hacer eso, es como que Dios lanzó sobre el pueblo judío no un castigo fuerte, pero de una sola vez, sino que lo alargó y poco a poco envió los castigos. Envió castigos, las sanciones. Y fíjese bien que dije, al no estar el pueblo judío en su tierra, en la mesa del rey,
con el templo construido y cumpliendo los 613 preceptos. La Torá y las mitzvot fueron dadas al mundo. Hay un aspecto de la Torá y las mitzvot que fueron dados al mundo para refinar el mundo. Pero hay un aspecto de la Torá que es mucho más profundo en la Torá, que simplemente la Torá por sí misma no necesita ninguna razón. Porque es el que la Torá viene de Dios y es su voluntad, y su voluntad está unida a su esencia. Y la esencia de Dios no necesita razón de ser. Asimismo también la Torá. El nivel que hoy nosotros disfrutamos de la Torá es un nivel que viene a refinar el mundo. Una faceta, una cara de la Torá, que viene para refinar el mundo. Entonces, la Torá y las mitzvot que fueron dadas al pueblo judío fueron dados para que precisamente se cumpla en una tierra específica, en un lugar específico, con acciones específicas, y a través de eso, y en una ciudad específica, en un punto específico, y en una tarea espiritual específica, en un cuarto específico, en Jerusalén, en el templo precisamente. Y es ahí sí que se revela la esencia de Dios en el mundo. Entonces, el trabajo de Mashiach, ¿por qué Mashiach es un individuo de Torah? Tiene que ser un monarca, pero para que realmente pueda ser un monarca apto y podamos presumir que él es el que nos va a dirigir y va a construir el templo y es el más, podamos presumir, ok, este es, podemos decir, este es, porque su tarea, ¿cuál es? Realmente devolver y traer en su plenitud el cumplimiento de cada uno de los preceptos, que hasta el día de hoy no se han cumplido todos. ¿Cuándo es que hubo un destello de esa plenitud? Solamente en el tiempo del rey Salomón. El rey Mashiach va a ser que podamos los judíos estar en nuestra tierra, que podamos disfrutar de libertad religiosa, libertad de soberanía, que podamos, pero ¿para qué? ¿Para qué es todo eso? O sea, no es un movimiento, una monarquía no es un movimiento, no es una democracia, y no es un movimiento político, no es un estado político, es una monarquía. Entonces Mashiach nos devuelve eso, tal cual como en los tiempos de la era de David y Salomón. Construimos el templo y podemos disfrutar de lo que los judíos tanto hemos deseado durante todo este tiempo. ¿Qué quieren los judíos? Los judíos no quieren hacer dinero, no, los judíos no quieren manejar los bancos y todas esas tonterías que dicen. Los judíos no quieren gobernar el mundo. Los judíos quieren estudiar Torah y cumplir mitzvot. Punto. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Mashiach nos va a dar ese chance. Y eso va a hacer que genere una luz distinta, una revelación de Dios sin precedentes en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con las naciones? ¿Qué hace Mashiach? ¿Lo destruye? ¿No lo destruye? ¿Qué hace? ¿Les da palo? ¿No les da palo? Primero, la redención tiene que venir de una forma pacífica. Mi esposa dice un chiste. Parece que gente habla con nosotros y en una clase una vez estaba hablando de este mismo tema, dijeron, pero bueno, cuando Mashiach, gracias a Dios, Mashiach ya va a venir y va a destruir a todos los malvados. Y la persona en cuestión empezó a mencionar, empezó a mencionar al presidente de Canadá y empezó a mencionar nombres y empezó a decir un montón de cosas raras. La dejamos que hablara y yo me quedé pensando, ¿qué le digo? Porque cuando aparecen individuos así, uno tiene que tener cuidado a ver qué dice. Y mi esposa dijo algo.
después intervino, dijo algo. Fíjese bien, dijo la persona, que cuando Mashiach viene, lo que las fuentes citan es que la gente va a resucitar. La gente no se va a morir. Todo lo contrario. Mashiach viene a develar vida en el mundo. No viene a matar a nadie. En ningún momento Maimónides habla de esto, de que va a destruir, va a hacer, no habla de esto. ¿Y acaso Maimónides no conocía los textos? ¿Nunca leyó el Tanaj? ¿Nunca leyó Midrashim, Maimónides? Obviamente que sí. Obviamente que sí. No. Maimónides habla de una revolución espiritual y física tal cual en el mundo entero. Y si todos volverán, le das además. Todos van a volver a la religión verdadera. Hay una divergencia de opiniones al respecto. ¿A qué se refiere la religión verdadera? Hay opiniones que dicen que todos se van a convertir al judaísmo. Hay opiniones que dicen que no. La mayoría de las opiniones dicen no. Simplemente que todos van a creer en el Dios único verdadero. Cada quien va a guardar los preceptos que tenga que guardar. Y eso es todo. No es necesario convertirse al judaísmo para creer en el Dios verdadero y estar conectado al Dios verdadero. Pero hay fuentes. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las fuentes hasídicas explican lo siguiente. La profecía de Bekar Hakol Ben Eshes, que este individuo, que Mashiach va a arrasar con las naciones. Hay otros textos que dicen y que las naciones van a correr a él y se van a acercar y van a querer buscar de él y saber conocer su sabiduría. Entonces, por un lado dice que van a ser destruidos, por otro lado dice que no, que se pongan de acuerdo. Así que Hasid me explica lo siguiente. Lo que va a ocurrir bueno, vamos a ponerlos un poco más místicos. Vamos a ir un poco más místicos. Espero que no se ponga tan complicado. La naturaleza, el cosmos del ser humano, su alma, la estructura espiritual del alma del no judío, tiene una naturaleza por defecto que busca siempre la gratificación personal. Siempre. No es el Alter Rebbe, no sé si ustedes han escuchado esta polémica, el Tanya, en sus primeros capítulos, capítulo segundo, el Alter Rebbe trae una frase que ha sido torcida, no comprendida por gente dentro del judaísmo mismo y también por no judíos, para mostrar cómo los judíos son racistas y temas así. El Alter Rebbe dice ahí que las naciones del mundo, dice él, todo lo que hacen lo hacen solamente para sí mismos. Es decir, ¿por qué? Porque la estructura espiritual del alma de la persona no judía encuentra su fuente en algo que es llamado en la Kabbalah las 3 dimensiones de la impureza. Impureza, entiéndase como el egoísmo. Esa frase, ha sido mal interpretada y ha sido usada para atacar también al Tanya y hablar de muchas cosas, en contra de Chabad, etc. Ahora, si ustedes se fijan, primero hablemos un poco de la hipocresía cuando se trata de religión. Si ustedes se fijan, lo que el Alter Rebbe está diciendo ahí no difiere mucho de lo que un humanista
ateo va a decir de lo que, lo que el ser humano es. Un humanista ateo va a decir que el ser humano es simplemente otra raza, también podríamos llamarlo un animal, que todo lo que hace es para sí mismo, come para sí mismo, vive para sí mismo, duerme para sí mismo y todo es para sí mismo. No difieren realmente mucho de lo que está diciendo el Alter de un materialista o un humanista. Pero si lo dice el Alter Rebbe, uy, hay que tener cuidado. Pero si lo dice un humanista, qué gran sabiduría. Descubrió el mundo. Ahora, el Alter Rebbe en ningún momento está diciendo que las personas no pueden ser altruistas. No está diciendo eso. Sí hay altruismo. Y de hecho, el Rebbe hace una nota al Tanya donde explica que los Bnei Noach, el alma de ellos procede de un lugar donde sí tienen la capacidad de hacer altruismo auténtico, bondad auténtica. Es decir, tienen la capacidad de no hacer algo buscando un bien para ellos mismos. Pero el Alter Rebbe está hablando, para entender en contexto, él está hablando de lo general. Un ejemplo de esto, exactamente, se le llama Klipat Noga. No quiero entrar tanto en los términos, cómo se llama, porque a veces quiero que se encajen y se enganchen en el término, sino en lo que el término implica. Klipat Noga en Kabbalah significa bien y mal mezclado, que a pesar de que la persona tenga egoísmo, es posible que pueda hacer cosas carentes de egoísmo. Un ejemplo para entender esto es, le preguntaron a un rabino, para que entiendan esto, le preguntaron a un rabino de Chabad, estaba en una ¿cómo se llama? En podcast, una plática en una radio, y estaba un representante de cada religión, un budista, eh, un imán representando al Islam, un cristiano de la rama evangélica y el rabino representando al judaísmo. Y a cada uno le hicieron la misma pregunta. El que estaba en la radio, ¿cómo se llama? No sé, como sea que se le llame, le hizo la siguiente pregunta. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué tenemos que hacer el bien a los demás? Los escucho. Entonces le hicieron la pregunta, perdón, y también había un ateo. Un ateo miembro, en Estados Unidos, miembro de la, ¿cómo se le llama? La iglesia, mira qué raro, un ateo miembro de la iglesia ético-moral racional, algo así. Ético-racional, es básicamente que es este grupo. Es un fenómeno americano, un fenómeno en Estados Unidos. Es un grupo de gente que no adhieren a ninguna religión, pero creen que el ser humano es un ser humano moral, que posee moralidad por naturaleza, y entonces seguían, digamos, por eso, y en la iglesia le llaman, digamos, como un grupo, estudian filosofía, estudian cosas que los inspire para que esa moralidad se mantenga siempre y ser buenas personas. Suena lindo, ¿ah? Suena muy lindo. Color de rosas. Bueno, entonces le preguntan al budista, no preguntan, le preguntan al musulmán, y el imán dice, bueno, hay que hacer el bien al prójimo, porque así cuando fallezca en el paraíso me van a dar un buen lugar, voy a tener un buen lugar. Entonces, ese fue el turno del imán. El budista dijo, porque existe el karma y yo no quiero que a mí me pase algo mal. Entonces, hay que hacer el bien a los demás para que a mí no me pase lo malo. Hay que hacer el bien para que también a mí me ocurra algo bueno, porque el karma me va a tocar y bueno, me va a llegar. El cristiano dijo, el pastor cristiano, representante cristiano dijo, hay que hacerlo. No se fue tanto porque la Biblia dice, no dijo porque la Biblia dice, sino que dijo porque para sentirme que soy una buena persona, para sentir que soy una buena persona. Porque hacerlo está bien, y si lo hago me siento que soy una buena persona.
el ético, ateo, moralista, humanista, filósofo, dijo que hay que hacerlo, que es correcto hacerlo, hacer el bien al otro, porque si yo, miren qué interesante el análisis, porque si yo le hago un mal a otro y él me hace un mal a mí, entonces nos vamos a empezar a matar entre todos. ¿Y qué va a causar eso en la sociedad? Anarquía. Entonces no va a haber orden, entonces nos vamos a matar todos. Entonces al rabino llegó el turno del rabino. ¿Qué piensan ustedes que el rabino dijo? ¿Cuál es la razón por la cual, cuál es la razón detrás de hacer el bien al prójimo? ¿Qué piensa usted? Entonces el rabino dijo lo siguiente. Antes de dar su respuesta, dijo un comentario al respecto de todas las preguntas de todo. Y dijo así, básicamente, lo que todos ustedes dijeron es, maneras egoístas de ser altruista. Lo dijo a modo de chiste, y el chiste no lo comprendió, los que estaban presentes no lo comprendieron. En inglés lo dijo así, different ways of being, manners of being unselfish, but being selfish. Maneras de hacer algo para el otro, pero siempre pensando en mí mismo. ¿Por qué? El budista lo hizo porque él no quiere que al final a él le llegue el boomerang. El musulmán quiere hacer el bien porque al final, cuando fallezca, quiere estar en un buen lugar donde le paguen bien por lo que hizo. El cristiano porque quiere sentirse buena persona. El moralista lo hizo porque, bueno, si yo lo hago, me lo van a hacer a mí, entonces va a haber toda una anarquía, y entonces nos vamos a matar todos y no va a haber orden. El rabino dijo, yo no tengo una razón, el judaísmo no tiene una razón por la cual tengo que hacer el bien al otro. Simplemente se hace. No hay razón lógica para hacerlo. Es verdad, se pueden encontrar muchas razones, pero ni una sola de ellas es la razón máxima por la cual tengo que hacerlo. Simplemente lo hago y ya está. No necesito encontrarle la cola al perro. Esa es lo que está hablando el Alter Rebbe, la diferencia entre la psiquis, la naturaleza judía, y el general no judío. Y fíjense bien, que cada uno de ellos dijo algo bueno. No está, ninguno de ellos habló de matar no. Todos dijeron algo correcto. Pero siempre se va buscando satisfacer que el yo esté tranquilo. A eso es lo que se refiere el Alter Rebbe. Ahora, Rabin explicaba, precisamente hablando de este mismo tema, que hoy en día hay tanta bondad en el mundo que realmente podemos ver individuos que hacen bondad y altruismo auténticos sin buscar recibir de nada. Por ejemplo, uno de los ejemplos que el Rebbe dio en su Farbrengens es los Estados Unidos. El Rebbe llamó a los Estados Unidos un país de Gesed. Esto no es tema de política ahorita, no estoy hablando de política, no me interesa. Estamos hablando, el Rebbe lo que está hablando es la naturaleza del país, la naturaleza que inspira al país. Y dijo el Rebbe, es muy interesante que los Estados Unidos envían individuos, soldados, para hacer ayudas en países que ellos no reciben nada a cambio. No estoy hablando de política. Seguramente hay países hay lugares que sí reciben algo a cambio, qué sé yo. Pero hay países que no. Y realmente es bondad, pura bondad. Y el Rebbe dijo, esto es algo increíble. Es algo que, ¿cuándo se había visto en la historia? Nunca. Nunca que un país se organizase y enviase a ayudar a otros en masas. Lugares de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces realmente se puede ver, y no solamente hoy en día en los Estados Unidos, cuántos países cuando hay un terremoto envían a su gente para que vayan a ayudar.
es altruismo auténtico. Y nadie va buscando nada. Es altruismo auténtico. Entonces, hoy en día realmente, debido a que nos estamos acercando a la era mesiánica y estamos dentro y estamos saboreando, entonces ya se pueden ver ese refinamiento del alma de las naciones de forma general. ¿Qué provoca? Entonces, esto provoca, esta psiquis provoca que el no judío siempre busque su satisfacción personal. Siempre está enfocado en su propio yo, su entidad. Quiere sentirse a sí mismo. ¿Se acuerdan? En una clase dije, la distancia entre Dios y nosotros es el ego. Ahora, el ego no es, por naturaleza, no es malvado. Cuando Mashiach venga, aún va a existir el ego. Pero va a ser un ego purificado, depurado, de satisfacción absoluta para él mismo. Va a ser otro tipo de sentimiento. En mi yo voy a percibir a Dios. Vamos a existir, pero vamos a sentir realmente cómo Dios va a estar revelado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿A qué se refiere que Mashiach va a hacer que las naciones sean arrasadas? Que cuando Mashiach venga, dijimos, va a haber una revelación, la esencia de Dios. Van a haber grandes revelaciones espirituales, y sobre todo la revelación de la esencia de Dios. Esto va a provocar que las naciones, esta tendencia universal de los pueblos no judíos, de sentirse a sí mismos y buscar su gratificación, eso se va a disipar absolutamente. Entonces va a ser como que dejan de existir. Existiendo. Pero esa entidad delante de Dios, frente a los ojos de Dios, por así decirlo, ya no va a existir. Ese egoísmo manchado con la búsqueda de la gratificación personal, ya no va a existir. Y eso es lo que dice que Mashiach va a destruir las naciones. No se refiere a que las va a desbaratar y que los va a matar. Se refiere a que va a haber una revelación tan grande que las naciones, en vez de sentirse y buscar su identificación, entonces van a poder ver la verdadera realidad del mundo. Realmente van a poder ver a Dios en cada cosa. Ya no se van a ver a sí mismos, la gente no se van a percibir a sí mismos, sino que van a percibir cómo el mundo en realidad es divinidad. Cómo Dios en realidad te está creando a cada instante. Entonces, cuando meditamos en eso, entonces uno se dice, ¿yo qué soy? En realidad soy nada. Si lo que me está creando a cada instante es la fuerza creativa del Todopoderoso. Entonces, realmente toda mi entidad, ¿qué es? La fuerza creativa del Todopoderoso. Entonces, cuando me miro a mí mismo, en realidad no me miro a mí mismo ya. Pierde entonces ese ego, ese ego que busca verse a sí mismo y valorarse a sí mismo, se pierde por un ego divino, un ego puro, no contaminado. Y esa es la idea de que Mashiach viene y arrasa con esa idea de verse a sí mismo y de decir, yo me creé, yo hago todo lo que yo quiero y yo soy el quien controlo mi vida, etcétera, etcétera. Todas estas ideas. Entonces todas las naciones se van a anular. Ese es el término que utiliza Hasidut. Anular. Se van a anular a la divinidad. Entonces, por ende, eso va a generar una elevación en todo el mundo que va a darle lugar
a las naciones a también experimentar la esencia de Dios, también experimentar de niveles mucho mayores de revelación divina. Entonces es como que Mashiach viene a quitarte tu lugar, pero para darte tu auténtico lugar. Viene a quitarnos todo lo que la sociedad moderna nos dice que tenemos que ser, para poder existir y ser. Y viene a revelarnos la esencia de lo que realmente eres. Es la palabra de Dios misma andante. Y por eso que las fuentes dicen, en la época mesiánica, las naciones van a ser elevadas a nivel de ángeles. ¿Qué significa que van a ser elevados a nivel de ángeles? Que van a andar volando y que van a ponerse todo de blanco y qué lindo. No, sino que por autonomacia van a cumplir la voluntad divina. Van a querer cumplir la voluntad divina. Y esto es precisamente lo que habla Maimónides al finalizar Mishneh Torah, que la tarea de todo el mundo, la tarea, no la tarea, el quehacer de todo el mundo va a ser conocer a Dios. Entonces sí, Mashiach sí viene a destruir. ¿Qué viene a destruir? El ego, pero el ego impuro. Viene a destruir, viene a anular todo aquello que dice, yo existo, no Dios. Todo aquello que dice, Dios existe, pero yo también existo. Es por eso que Mashiach que viene a revelar una comprensión, es una revolución espiritual, pero es mucho más allá, es una revelación, es una revolución en la conciencia del ser humano. Si es verdad, yo existo, pero mi existencia es absolutamente dependiente de la absoluta existencia, Dios. Para hoy en día nosotros, este es un concepto, y es algo que si en realidad lo tomamos en cuenta y lo analizamos, vamos a poder percibir, vamos a empezar a escarbar y a arañar esa dimensión, esa era mesiánica. En la era mesiánica, con la resurrección de los muertos, no vamos a necesitar a buscar cómo arañar. Esa va a ser la realidad 24/7. Y es por eso que necesitamos hablar del tema de la resurrección de los muertos, para ver qué pasa ahí y por qué es tan necesario y por qué Maimónides lo hace uno de los 13 principios y el último principio. Y de ahí vamos a hablar con la ayuda de Shem en la próxima clase. Muchísimas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Hermosa clase, querido Rab. Baruch Hashem, muy interesante, hermosa, maravillosa, Rab. Vamos a dar espacio a preguntas. Tenemos la primera manita levantada. Adelante, estimado Mauricio. Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo dos preguntas rápidamente. Bueno, dice que cuando venga el Mashiach, hablaba ahorita de cómo se va pues a transformar el hombre, el ser humano. Pero entonces ahí hablaba del egoísmo. Entonces, quiere decir que cuando venga el Mashiach, todos los seres humanos, tanto judíos y no judíos, las capas de impureza se van a ir desprendiendo en ese momento, o van a ser paulatinas, o cómo va a ser esa situación cuando él venga. Nuestro cuerpo brillará más, o nuestras almas y nuestra mente será diferente, pensaremos de otra manera, veremos las cosas de otra forma, ahora sí que digamos con otros lentes, por ejemplo. No lo sé, es una pregunta que yo tengo, ¿no? Esa es una. Y la segunda es que cuando venga el Mashiach, en la reconstrucción del templo, como entendemos, una parte de ella está la gran mezquita de los musulmanes, ahí a un lado pegado al muro de Jerusalén. Entonces, ahí
Parte de ella creo, también corresponde al templo antiguo, donde supuestamente estaba el templo. Obviamente se mete uno en la política, ¿no? Sin querer, porque eso pues va a ser también una cosa geopolítica y no sé cómo vaya a suceder, porque también pues no creo que los musulmanes vayan a ceder esa mezquita, ¿no? Que ha estado por no sé cuántos años, no lo ignoro, pero va a crear polémica, ¿no? Y yo creo que ellos pues realmente es un atentado contra su creencia, el Corán y su religión, ¿no? Entonces yo creo que la idea digamos, una guerra, no sé, entre palestinos, como sigue ahorita, y israelíes, ¿no? Sería algo, no sé, qué va a pasar, cómo el Mashiach va a tratar de convencerlos a ellos para que ellos cedan ese lugar, porque ahí pues, como vuelvo a comentar, ahí se erigió el templo o parte del templo. Entonces no creo que, no tengo idea cómo se va a suceder ese tiempo, ¿no? A lo mejor él los va a convencer de una manera, o no sé, o realmente hasta ellos mismos se van a dar cuenta que están equivocados, van a decir, bueno, pues destruyamos el templo, ¿no? No lo sé. Por eso es una pregunta que tengo aquí y una duda. Interesante. Esa Claro. es una pregunta. La primera transformación que Mashiach trae principalmente es una transformación en la conciencia del ser humano. Maimónides trae en su Mishneh Torah que no hay ninguna diferencia entre la época antes de la época mesiánica y la época mesiánica. Es decir, no hay ninguna transformación genética, algo sobrenatural. La era mesiánica es algo natural para el mundo, no es algo sobrenatural. En la era mesiánica se va a ver cómo el mundo, cómo esa es la verdadera naturaleza, ese es el verdadero lugar hacia donde el mundo, el propósito del mundo es hacia ahí donde va. Y todas las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo van hacia ese lugar y vamos hacia el buen lugar. Todos vamos hacia el buen lugar. Entonces la transformación de Mashiach empieza a nivel de conciencia. Nivel de conciencia. Luego, se va a hacer tan real la existencia de Dios en el mundo, se va a hacer tan real la existencia de Dios en el mundo, que entonces, nueva potencial que hay escondido en el ser humano, debido a que el ser humano en su fuente es Dios, va a ser revelado en el cuerpo del ser humano. Por ende, una de las cosas es que la persona va a poder vivir por siempre. ¿Cómo es que va a poder vivir por siempre? Según la naturaleza, un ser humano no puede vivir por siempre. Pero en la Torá encontramos, y esto tiene que ver con el tema de la próxima semana, en la Torá encontramos que la fuente de la vida es Dios mismo. El ser que Dios mismo es la fuente eterna, es fuente eterna, no tiene pausa. Entonces, el cuerpo va a estar absolutamente conectado a esa fuente y de forma que va a poder vivir por siempre. Entonces, pero ¿qué hace principalmente Mashiach? Es una revolución espiritual, una revolución en la conciencia del ser humano. Sin ningún evento, sin ningún cataclismo, sin ningún evento que vaya a romper con lo que el ser humano conoce, no, es algo completamente natural. Eso de primero. Yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ver? Obviamente que podemos llevarlo, que vamos a ver el mundo de forma distinta, porque ¿cuál es la diferencia, digamos, en el mundo de hoy en día que tenemos hoy y el de hace 100 años? En el mundo hace 100 años, los conceptos como la gente miraba al mundo era otro. Y hoy en día lo vemos de otra forma. El mundo físico siempre ha sido el mismo. Hace 100, hace 500, hace 1000. Pero lo que se ha refinado es los conceptos, las ideas, la forma en que la gente ve el mundo. Entonces, igual, el paso entre la era post-mesiánica, digamos, no mesiánica, y la era mesiánica no tiene ninguna diferencia. La única diferencia es que el pueblo judío va a tener libertad religiosa, libertad
para que pueda desarrollar su judaísmo, y Mashiach entonces va a poder hacer su trabajo de poder acercar a los judíos a la Torah Mitzvot. Y mire bien, Maimónides explica que, que los judíos van a estar libres del yugo de las naciones. No, eso, la forma simple de entender eso es que los judíos van a estar en la tierra de Israel. O sea, la forma simple de entenderlo. Pero una forma con los lentes más cercanos es que la era mesiánica, cuando Mashiach aparece, es ya parte de la era mesiánica. Entonces, ¿cuándo es que inicia la era mesiánica? ¿Cuando los judíos están en la tierra de Israel o cuando Mashiach aparece? ¿Qué piensa usted? Bueno, cuando él tiene que aparecer antes para que, bueno, así como usted lo ha explicado, como lo he entendido, él va a aparecer antes y después, ahora sí que todos van a seguirlo a él hasta la tierra de Israel y allí se van a reunir al ver que la gente se empieza a ir. ¿Por qué? Es que acaba de llegar el Mashiach y vámonos todos los judíos porque nos corresponde pues a cumplir lo que está pues escrito en la Torah, porque pues es ahora sí que un decreto y un mandamiento, ¿no? Llamémoslo así. Entonces que cuando vaya el Mashiach se van a reunir de todas las naciones, de todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces van a llegar a Israel. Sí. Pero ahí, bueno, no sé si en ese momento... Pero la pregunta era, disculpe, mi pregunta, entonces estamos claros que Mashiach aparece y inicia la era mesiánica, y no necesariamente los pasos de la era mesiánica están ya ahí. La maldad aún va a existir, y, dice Maimónides, la única diferencia que va a haber en esa era es que el pueblo judío va a estar libre del yugo de las naciones, y está vinculada esa idea con que el pueblo judío va a morar como una oveja entre 70 lobos. Una forma más profunda de entender eso es que no necesariamente la monarquía de Mashiach inicia en la tierra de Israel, sino, como dijimos en la clase pasada, la monarquía de él, o sea, su trabajo, ¿dónde inicia? En el exilio. Es decir, que el estar libre del yugo de las naciones implica que los judíos van a estar libres para poder libres para poder hacer su religión. Ser lo que tienen que hacer, Torah mitzvot, lo que puedan hacer. Por ende, esto es algo que hoy en día es una realidad. Hoy en día yo salgo acá de mi casa y a mí nadie me para y me dice, hey, ¿por qué estás, a dónde vas? ¿Por qué vas a ir a la sinagoga? Esa realidad ya existe. La realidad en que el pueblo judío ya no está bajo el yugo de las naciones, que implica no poder cumplir Torah mitzvot libremente, ya existe hoy en día. Eso ya está. Sí, hay problemas, pero en general los judíos son libres de cumplir con Torah mitzvot. Prueba de ello, le voy a dar una prueba. Alrededor del mundo hay más de casi 6.000 sinagogas de Chabad en todo tipo de países del mundo, desde los comunistas hasta los más liberales y capitalistas. Hay centros donde los judíos son libres de poder hacer su religión libremente. Libremente. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Sí, o sea, la segunda pregunta es, ¿cómo se va a resolver? Es más, yo se la voy a hacer más fuerte la pregunta. Estamos pensando que hay que construir el templo. Pero el templo es solamente, en comparación territorial, es solamente un pedacito de tierra en comparación a lo que la tierra de Israel de acuerdo a la Torá es. Hoy en día países como Siria, Egipto, Damasco, incluso parte de Arabia Saudita, según la Torá le pertenece a la tierra de Israel, no al Estado de Israel. Vamos a separar dos cosas. La monarquía de Mashiach se va a extender de acuerdo a lo que Dios le prometió a Abraham.
que es un pedazo grande de tierra. No es el pedacito de 800 kilómetros por 70 que hay hoy en día. 70, no sé, no recuerdo cuántos son. Entonces es mucho más intenso el trabajo de Mashiach. No solamente recuperar el monte del templo, es literalmente agarrar tierra que le pertenece a otros países hoy en día. ¿Le gusta? Es más Sí, intensa la pregunta. ¿Qué sí, va a ocurrir? porque ¿qué va a ¿Qué ocurrir va a ocurrir? exactamente? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, cada una de las tierras, las tierras principales que fueron santificadas en la época del templo, fueron las tierras de las tribus que estaban antes del río Jordán. Luego había otras tres tribus luego del río. Ujú. Y hay tierras que le pertenecen al Kenizí, al Gizí, y esas no fueron realmente conquistadas nunca. Y nunca fueron santificadas. Cuando Mashiach aparezca, esta revolución espiritual que va a ser el pueblo judío, va a ser tan fuerte y tan clara, incluso para el mundo árabe, de quien estamos hablando, que ellos mismos de forma pacífica van a ceder. Ellos mismos de forma pacífica van a ceder. No va a ser necesario ningún tumulto. Ahora, Mashiach, luego de construir el templo para ir a agarrar las otras tierras que nos pertenecen, que Dios nos entregó, si Él nos dice que hay que organizarnos con un ejército e ir a conquistarla, nos puede perfectamente decir eso. Lo primero que tenemos que hacer, según Maimónides, es decirle a las naciones, vamos a conquistar, esto nos pertenece a nosotros, quienes quieran vivir bajo la monarquía tienen que cumplir con los 7 preceptos, quienes no, los matamos y punto. Según Maimónides, eso es lo que el rey hace. Sin embargo, la era mesiánica, no, la transformación que viene a hacer Mashiach, es un individuo con una sabiduría y una capacidad que su mensaje va a ser escuchado y simplemente va a convencer. No solamente que va a convencer de forma emocional, se va a instalar en el intelecto de quien lo escuche, va a ser un mensaje que va a ser intelectualmente posible captarlo, y entonces va a ser claro que hay que darle estas tierras al pueblo judío porque necesitan cumplir Torah y Mitzvot ahí. Y voluntariamente, como digo, las naciones van a perder esa entidad de egoísmo, porque precisamente por eso hoy en día está una guerra de este lugar es mío. ¿Por qué quieren ese lugar los musulmanes? Porque bueno, si van a ahorrar ahí, entonces significa que cuando mueran en el paraíso van a tener un mejor lugar. Pero si eso ya no tiene ningún valor, si se les demuestra realmente que uno no sirve a Dios para irse a algún lugar y entonces cantar aleluya todo el día, entonces, por ende, estaremos viendo, digamos, el fin de la teología islámica, hablando escatológicamente, en forma escatológica. Para nosotros, que estamos acostumbrados a un mundo de guerras, un mundo sobre todo en el Medio Oriente, un lugar tan conflictivo, nos es difícil verlo. Pero cuando realmente vemos qué es lo que la Torah dice, qué es lo que la Torah habla, qué es Mashiach, entonces no hay de lo que preocuparse. No hay de lo que preocuparse. Entonces, Mashiach va a ser, digamos, hablando, va a pelear las guerras de Dios. Y sí, va a establecer una soberanía, y va a cuidar del pueblo judío, pero su función no va a ser una función bélica, sino una transformación en la conciencia del ser humano, incluyendo nuestros hermanos árabes, que tienen potestad en el monte del templo.
Sí, porque se supone, bueno, viendo la cronología de los patriarcas, pues ya ve que Abraham tuvo un hijo, pues, con otra persona, con otra mujer. Entonces no era pues, el indicado, ¿ah? Pero aún así tuvieron la promesa. Entonces siguen siendo medios hermanos, digamos, así, ¿no? O Son sea, primos. o primos, algo así, ¿no? No sé muy bien Sí. cómo está el asunto. Igual, Esab, ¿no? Y Jacob, entonces también les prometió y descendencia, entonces siguen siendo familiares, digamos, todos ellos alrededor de esas tierras, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Pero fíjese bien, si usted se fija en las fuentes judías, los sabios en la Gemara y en las diversas fuentes y en la Kabbalah, nunca hacen énfasis en el mundo árabe, ni en la religión islámica. Nunca. ¿En dónde hacen énfasis? En la cultura occidental y en la religión cristiana. Pero principalmente, no exactamente en la religión cristiana, pero hacen énfasis en la cultura occidental. Es decir, es mucho más amenazante la cultura que viene de Esaú, Esav, que la de Ismael mismo. Es decir, Ismael hace mucha huella, hace mucho tumulto, pero realmente no es una amenaza para el propósito, esa era mesiánica. Y Usted Esab, ha sí. visto cuando uno deja la leche de la vaca, hay una cosita hay una línea que queda arriba. Esos son los musulmanes, ese es el mundo musulmán. Esa es la idea de la cultura musulmán terrorista, ¿no? No está hablando de todos los musulmanes, sino el terrorismo, lo salvaje. Es eso, simplemente Mashiach viene y eso se va. La Sí. verdadera guerra de Mashiach es contra la cultura occidental, la religión cristiana y todo el pensamiento griego, romano que se vino desarrollando el secularismo. Esa es la verdadera guerra. Eso es lo que verdaderamente Mashiach va a pelear. Eso es lo más duro. Porque si se fija, ese es donde el pueblo judío más ha tenido sufrimiento, gracias a la cultura occidental, no a la cultura árabe. Sí, porque de hecho el cristianismo muchas veces en la Inquisición, los tiempos antiguos, decían pues que hubo mucha persecución en Europa contra el judío, que si no creían en Jesús eran quemados, ¿no? O eran considerados personas pues, que no creían en él, ¿no? En Jesús. Entonces eran pues sacrificados y torturados y perseguidos. Entonces yo creo que, bueno, yo no he sabido de ninguna otra cultura, bueno, o de otra religión que ahorita está tocando ese tema, que sean tan perseguidos, ¿no? A lo mejor el musulmán, como usted dice, sí son terroristas y todo, pero como que cada quien respeta su religión, digamos, su creencia y no te incitan, bueno, no sé, si No inciten estoy generalizando. Quiero, porque esto seguramente, no sé si algún musulmán no va a ver esto. No quiero que se sienta ofendido porque no estamos hablando de todos los musulmanes. Hay por eso. fases, hay facciones dentro del mundo musulmán que son extremistas. Son extremistas. Es un problema. Entonces, en las fuentes del judaísmo usted no va a encontrar un énfasis no va a encontrar un énfasis. Sí hay alusiones a la relación de Ismael e Yitzhak, el pueblo judío y Jacob. Pero la verdadera pugna es entre Esab y Jacob. Y la cultura occidental, vista en los ojos de los sabios del pueblo de Israel como una continuación de la mentalidad y la filosofía, la ideología de Esab. Entonces el pleito no es con los primos realmente. Los primos es solamente una cuestión rápida. El pleito siempre ha sido Jacob versus Esav. Porque incluso si nos vamos hoy en día, si usted se va hoy en día a Japón, es
es la cultura occidental la que ganó al final. Sí. Hablan japonés, pero piensan como capitalistas. Ey. ¿Entiendes? Es allí donde realmente está lo duro de roer. Porque el fanatismo religioso se disipa, es fácil disiparlo. Pero el materialismo, la búsqueda de la felicidad, eso es un hueso duro de roer. Porque incluso los religiosos caen en ello. ¿O no es eso lo que hacemos, levantarnos todos los días para buscar dinero? Mientras tanto, un fanático musulmán se levanta, duerme con sus cabras y no le importa el dinero, no le importa el concepto de democracia, no sabe lo que es eso. No le importa. Nosotros tenemos que ser buenos humanos, buscar valores, utilicemos la religión para ser un buen ser humano, seamos ateos para sentirnos buenos seres humanos. Es la cultura de Saf. Pongámonos máscaras y pretender que somos algo. Ese es un hueso mucho más duro de roer. Por eso dice el Talmud y dice el Midrashim, que Mashiach nace y crece en Roma. Que Roma en ese momento representaba toda la cultura occidental, era digamos, el centro de la cultura occidental. Hoy en día, ¿dónde es el centro de la cultura occidental? ¿Cuál es la No, maquinaria de la cultura occidental hoy en día? no, ahorita no sabría contestar. Francisco, ¿qué piensa usted? Mierda. Pues, ¿Cuál es el país que es la maquinaria de la cultura occidental hoy en día? Yo pienso que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de América. ah, Estados Unidos de América. Sí, Por él eso es. que los sabios, el exilio del pueblo judío, hasta el día de hoy se conoce como Galut Edom, que se extendió hoy en día a los Estados Unidos de América, donde los judíos están en el exilio, subsumidos en el materialismo, en el ateísmo, subsumidos en los matrimonios mixtos. Este es el hueso duro de roer. Y desde allí Mashiach nos va a sacar a todos. Desde ahí nos va a sacar a todos. Uno solo no se va a quedar atrás. Mashiach va a darle en la cara al materialismo, sin necesidad de anular el materialismo. Pues sí, es una pregunta muy, muy así picante, ¿no? De mucha polémica. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Muchísimas Gracias. gracias, Mauricio. gracias, estimada Socorro. Adelante, había levantado la manita. Adelante, estimada. No, verdad, sinceramente, siempre he tenido una inquietud sobre qué piensa el hasidismo con respecto a que si Mashiach va a ser un monarca, será un monarca, siempre uno tiene un concepto de que un rey tiene una reina y tiene un concepto de que un rey tiene súbditos. En este caso, pues, cómo maneja el hasidismo ese concepto de que Mashiach vendrá a generar un reinado, un conocimiento divino, de enseñarnos la Torá, de tener una conciencia, como usted nos hablaba, más de alma más que de ego. Pero entonces, ¿cómo se da ese concepto de hasidismo de que un rey, un monarca, tiene una reina? Va a ser esa reina. Y otra pregunta es, bueno, y si Mashiach va a ser un ser común, como es como un ser común y corriente, si Mashiach tendrá sus hijos, no sé por qué pienso en eso. Claro. Y para el hasidismo, ¿qué significa la guerra de God y Magog? Yo quisiera desaprender lo que yo he oído de eso, porque la verdad es que uno vive. Yo no quiero que usted me diga qué es la guerra de God y Magog. No sé si me hago entender. Gracias. Okay. Seguramente, Mashiach va a ser
si vas a ser un hombre que cumple Torah, una de las mitzvot es casarse, seguro que tiene que tener esposa. Seguro, entonces también va a ser la reina. Seguro va a tener su espacio en una monarquía. ¿Van a haber súbditos? Claro que sí. Tal cual como los encontramos en la época de David el rey. Y vamos a gritarle y vamos a decirle al rey que viva el rey. Vamos a decirle, Yehí Amelech HaMashiach, que viva el rey Mashiach. Tal cual. Se va a pasar por las calles, vamos a gritar y vamos a hacer... sí, tal cual como una monarquía. El rey precisamente tiene toda una sijá al respecto de desearle larga vida al rey, y hay toda una sijá al respecto. Yehí Amelech, vamos a decirle Yehí Amelech, que vive el rey. Sí, obviamente vamos a ser súbditos, pero con la diferencia es que en los rezos nosotros rezamos así. Malchuso y Berotzo en Kiblu. El reino de Dios ellos recibieron voluntariamente. Va a ser un reino que no es que nos va a caer de pronto en el yugo y nos va a conquistar de tal forma que voluntariamente vamos a querer ser súbditos y hacer lo que el rey quiere. Pero ¿qué es lo que el rey quiere? No lo que... Mashiach va a ser un individuo, un maestro con una naturaleza absolutamente carente de su propio ego. Porque su misión, ¿cuál es? Revelar el reino de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que la gente va a hacer? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad del rey, ¿cuál es? Los 613 preceptos. Entonces, lo que vamos a hacer es los 613 preceptos. Si se hace eso, vamos a estar muy bien con el rey. En el caso de ustedes los judíos, pero entonces nosotros los noajidas no son los 613. Entonces Mashiach va a buscar cómo conquistar para que la gente cumpla los 7 preceptos. Y ese es el trabajo de ese líder. Conquistar a las naciones. ¿Cómo? Hablando. El ejército de Mashiach no es un ejército con armas. Es un ejército, así como él, es un ejército así como el Mashiach va a ser un monarca, pero principalmente su tarea va a ser educar. También en su ejército van a ser maestros, van a ser también otros educadores. De eso precisamente habla el Saadia Gaon, si no me equivoco, dice que cuando Mashiach venga, él va a enviar emisarios a diversos países del mundo para que vayan a enseñar a la gente del mundo sobre el judaísmo, parafraseándolo. Entonces, ¿va a haber una reina? Seguramente que tiene que haber una reina. David el rey tenía una reina. Shlomo tenía varias, pero tenía una reina. Esas eran varias preguntas. Había otra pregunta. Gog y Magog. La segunda es para Hasimismo, Gog y Magog, sí. Gog y Magog. Gog y Magog Gog y Magog es parte de los sufrimientos del exilio. Es parte de lo que se llama el momento de los talones de Mashiach, que según todas las autoridades, la gente que sabe de esto, nos encontramos en esa época. Para el Rebbe de Lubavitch nosotros ya no pasamos esa época, y para su suegro el Rebbe y para el Rebbe, que hoy, quiero mencionar eso, hoy es el año número 73 desde que el Rebbe aceptó el liderazgo sobre de Chabad Lubavitch, y que dijo, la misión es traer Mashiach, es la misión de esta generación, y para su suegro y para el Rebbe, nosotros ya nos encontramos en la época mesiánica. Ya estamos ahí. Otros opiniones dicen que estamos en la época de los talones de Mashiach porque todavía hay sufrimiento. Pero que nos encontremos en la época mesiánica no implica que no van a haber sufrimientos. Todavía hay un sufrimiento. Recuerden, aún en el inicio de la época mesiánica, existe la maldad aún en el mundo. Existe el egoísmo, existe la impureza, existe la muerte. Entonces es un proceso que Mashiach tiene que hacer. Es un trabajo. Entonces, Gog y Magog es parte de eso. No necesariamente tiene que ocurrir. Lo explica que sí, que se puede desarrollar de una forma espiritual,
Y Reb explica que ningún judío va a ser tocado. Ningún judío va a ser afectado por él. Es decir, el Rebbe en todas sus explicaciones sobre la época mesiánica habla de una época mesiánica realmente de bien, de beneficios, donde la gente va a prosperar, donde vamos a ver la tecnología prosperar. No habla, no habla de una época mesiánica donde vamos a tener que enfocarnos en la maldad, y para nada. Para nada. Gog y Magog realmente es una profecía que tiene que ver con Gog y Magog, es una nación. Gog es el rey y Magog es el reino, su reino, su gobierno. Hay quienes lo vinculan con Rusia, dicen que es Rusia. Yo no sé, yo no soy profeta, así que no puedo decirlo. No sé. Hay quienes dicen que ya ocurrió, hay quienes dicen que no ocurrió. No se sabe. Lo que sí es seguro, que el pueblo judío ha acumulado tantos méritos y tanto sufrimiento y tantos méritos y buenas cosas que ha hecho durante todo el exilio en todos los países donde han llegado, que no nos merecemos tal cosa. Ya no nos merecemos. Lo que ahora nos merecemos es que Mashiach venga y haga todo lo que tenga que hacer. Eso es lo que nos merecemos. Y no solamente nosotros, sino que junto con ello también la elevación, el refinamiento, el depuramiento del mundo entero. Amén, que sea rápido. Que sea hoy Gracias, mismo. Rabbi. Hoy mismo, sí. Gracias, Rab. Muchísimas gracias, querido Rab, muy hermosa clase, sesión a preguntas. Así es que queremos agradecer a todos. Les recuerdo que esta clase ha sido grabada para Ay, compartirla don después. Francisco, qué pena, puede preguntarle a Rabino cómo siguió el bebé, la bebé. Gracias, se mejoró. Está mejor, mucho Gracias, mejor. me alegra. Gracias por preguntar. Muchísimas gracias, Rab. Entonces, la verdad yo antes que nada quiero agradecer porque ha en cierta forma consolado mi alma, por decirlo así, con toda sinceridad, sobre el tema que mencionó del Tania. Había estudiado un poco de eso y no lograba comprender, como usted lo explicó realmente. Había entendido los términos que están ahí, profundizado sobre eso. Sin embargo, este punto que usted enseñó de una forma muy clara, que lo que viene a ser Mashiach es a destruir el ego impuro en las naciones y va a dejar la esencia pura en las naciones, porque sí existe. Incluso el Gaón de Vilna menciona que existe un bien que las naciones hacen, pero a veces lo hacen para su propio. Entonces, el asunto aquí es que Mashiach va a venir, por decirlo así, a limpiar, a hacer como el efecto de una lavadora, se puede decir, a lavar, Claro. a limpiar y sacarlo limpio para que las personas tengamos esa esencia pura, natural, de descubrir al Eterno y así dedicarnos a Él, todas las naciones también. Me ha iluminado mucho, me ha traído mucho consuelo por el hecho de que para muchos, no sé, de los que están aquí, si estudian el Tania, es un libro que de verdad necesita una guía rabínica, pero sobre todo hay cosas que no son fáciles de digerir cuando no se entiende de forma correcta, pero en esta forma me ha consolado mucho el hecho de que siempre existe, aún en las naciones, personas que simplemente queremos hacer las cosas porque sabemos que es lo correcto para el Eterno y ya, sin esperar absolutamente nada, Absolutamente. nada cambio, sencillamente porque es algo que ni siquiera sabemos por qué, simplemente nace y se hace, porque es algo que está en la esencia de la persona, agradar al Eterno, buscarle a Él. Y es la razón de que muchos de los que están aquí en la sala, todos los que están presentes están aquí en este momento. ¿Por qué? Por su deseo de búsqueda. Y no sabemos quizás ni explicar ni entender por qué nace, por qué viene, pero siempre deseamos más ese deseo de agradar al Eterno, de cierta forma preocuparnos. Y Baruch Hashem por su enseñanza, querido Rab, le agradezco muchísimo. Gracias.
Muchísimas Así es gracias. que, Gracias a la Fundación por este espacio, por este tiempo por invitarme y también la participación de cada uno de ustedes. Por bueno, ahora, estimada Belkis, y ya con estimada Belkis nos despedimos. Ay, sí, perdón. Lo que pasa es que quiero hacer una preguntita chiquitita. En la otra clase, el rabino, usted dijo, buenas noches primero, buenas usted noches. dijo que, ajá, que el Mashiach como que no iba a morir, ¿verdad? Y ahora dijo como que porque está bien apegado a la fuente que es Hashem, así entendí yo, que Claro, por eso no muere. Entonces, la pregunta mía es con base al Salmo 89:49, donde hace una pregunta, dice que ¿qué hombre puede vivir y no ver la muerte? Dice, entonces, basado a ese texto, entonces el Mashiach no va a ser, o sea, usted acaba de decir que él va a ser un hombre, ¿verdad? Que va a tener hijos y todo eso. Entonces, basado en eso, que dice que qué hombre puede vivir y no ver la muerte, ahí se basa la pregunta mía, porque si él va a ser un hombre, aunque sea por fracción de segundo, no va a morir, aunque sea por una fracción de segundito. de nuevo, primero no sabría ver todo el contexto de qué está hablando en los salmos. Muchas veces también el término hombre, habría que ver en hebreo porque a veces el término hombre está hablando de una persona salvaje, realmente. Hay varios términos para definir el nivel de espiritual y moralidad del ser humano en hebreo. Ah, sí, eso lo En entiendo. Adam es el más alto. Hay uno que es así como que un individuo. Entonces, habría que ver. Pero la opción de que Mashiach muera es una opción. Es una opción. Es más, es posible que, como trae Maimónides, que Mashiach en el proceso de que está haciendo todo el trabajo de conquista del pueblo judío fuera de la tierra de Israel, etc., es posible, una posibilidad que fallezca. Y aquí seguramente agárrense de la silla. Una vez, agárrense de la silla. Yo iba a dejar esto para luego del próximo tema, pero no es posible, es una posibilidad es una posibilidad para el judaísmo, para la tradición judía, y lo encontramos en el Talmud y en muchas fuentes, que Mashiach fallezca, pase un tiempo, resucite y vuelva y continúe su misión. Y entonces él viva por siempre. Ya. Porque sí había escuchado como que, o sea, había Hay escuchado por gente ahí que como dice, que, ujú. disculpe, hay gente que dice que la creencia de que un individuo que fallece, que puede ser Mashiach, es cristianismo. Eso es ignorancia. Es realmente una ignorancia de las fuentes básicas del judaísmo. Está traído. No es solamente una sección en la Gemara donde la creencia no la creencia, sino que la tradición judía cree precisamente que un individuo que tenga las capacidades y que inicie el trabajo pueda fallecer, digamos, por anciano, etcétera, y resucite, porque hay dos resurrecciones. De eso vamos a hablar en una próxima clase. Hay dos resurrecciones. La primera de individuos espiritualmente elevados, y luego la segunda, que es la de las masas. Esa es más luego. Entonces, Mashiach perfectamente puede resucitar en la de los individuos elevados y continuar con la tarea. Quien diga que eso es un cristianismo es porque carece absolutamente de conocimiento básico del judaísmo. Fíjense bien que Maimónides, cuando trae el asunto de Jesús, cuando trae a Jesús, nunca descalifica a Jesús porque Jesús haya fallecido. Descalifica a Jesús porque Jesús se fue en contra de la Torá. Ujú. Es decir, que Maimónides mismo, él no dictamina al respecto de si Mashiach va a morir y va a resucitar, porque no es el tema
no es el tema y el tiempo que Maimónides está dictaminando. Maimónides está dictaminando en la primera etapa de la era mesiánica, no en la segunda etapa. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Porque decía, porque dije, es una opción, sí es una opción que Mashiach muera, y es una posibilidad absoluta de que el individuo que empieza a hacer el trabajo resucita y continúa y lo termina y vive por siempre. Bueno, en ese punto, ahí había leído por ahí que como que había dos Mashiach, algo así, Mashiach ben Bueno, Yosef, Mashiach ben David. Sí, Mashiach ben Yosef, la tradición habla de dos Mashiach, no sé, dos Mashiach, uno que tiene que es un tipo Mashiach militar, y el segundo que es un Mashiach ideológico. Entonces, fuentes traen que pueden ser dos individuos distintos o puede ser el mismo individuo. Okay. Eso en corto, es un tema amplio. Sí, Es un tema amplio, sí. Muchas gracias, Rabino. Gracias. Y me alegro que su niña esté mejor. Gracias a Dios. Baruch Hashem. Bueno, querido Rab, vamos a agradecerle muchísimo a todos y desearle todo lo mejor de lo mejor. Su linda familia y gracias, querido Rab. Con el favor de Hashem nos vemos la siguiente semana. Les recuerdo que la clase está grabada para repasarla, estudiarla y las siguientes preguntas podemos hacerlas, la siguiente clase. Así que Rab, dejamos lo mejor de lo mejor, bendiciones y que descanse, tenga un descanso agradable y con muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Buenas noches. Todo lo mejor. Todo lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Rabino. Y podamos darle la bienvenida a Mashiach por WhatsApp, por donde sea. Quiera Dios que sea hoy mismo. Quiera Dios que sea hoy mismo. Pronto, Pronto posible. Que así Buenas sea. noches. gracias. Baruch Hashem. Gracias,